Muy buenas noches, estimados jóvenes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes. Esta es la sesión número 10, correspondiente al día de hoy, jueves 7 de mayo del año 2026. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Feliz, contento de estar con ustedes esta noche. Y que, por cierto, este curso es ofrecido por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Eh, un, un abrazo, unas felicitaciones a todos los que están conmigo esta noche y vamos a comenzar pues con la parte que tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? Básicamente iniciar el proceso o el entendimiento o la creación de tablas dinámicas es justamente comenzar con la parte que tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? Um, Supónganse, y eso es algo totalmente real, que toda empresa maneja, administra la información, ¿no? Propia de esta empresa, ¿correcto? También se podría decir que para poder tomar alguna decisión, la empresa o las personas que trabajan en ella analizan esa información que, por cierto, no siempre, no necesariamente tiene que ser una información pequeña, ¿no? Puede ser una enorme, gran base de datos que la empresa suele manejar, ¿no? ¿Qué cosa es el análisis de datos? Es básicamente tomando como referencia a esa información, que por cierto puede ser histórica, ¿no? A realizar tablas o realizar una explotación de datos o resumen de datos o un panel de control también llamado dashboard, ¿no? Entre otras cosas, ¿correcto? Y se pueden utilizar algunos complementos de Excel que tienen justamente ese trabajo, ¿no? Está el Power Query, el Power BI, que es una de las herramientas para lo que es inteligencia de negocios, entre otras cosas, ¿sí? Bien, entonces la tabla dinámica inicia pues este proceso, ¿no? A través de la tabla dinámica nosotros podemos sacar diferentes resúmenes, diferentes, eh, presentar, ¿no? En resumen, la información que proviene de una base de datos, ¿no? Definamos entonces lo que es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla interactiva que posee filtros, ¿no? Filtros que se pueden colocar, creo que vimos la clase anterior, que vimos gráficos y filtros, me parece, ¿no? Un filtro lo que hace es una selección de datos, ¿no? Y esta tabla es una tabla muy peculiar porque contiene, por eso se le conoce como dinámica, contiene filtros que me permiten seleccionar cierta información que la tabla está generando, ¿no? La utilidad de las tablas dinámicas radica en la facilidad de crear informes. Es decir, tú tienes la base de datos y con la base de datos, utilizando los campos de la base de datos, puedo crear una serie de tablas que podría llamarse como tablas de doble entrada, que te permite realizar una serie de estadísticas, ¿no? A simple vista de ellas, ¿sí? Las tablas dinámicas básicamente tienen cuatro partes, ¿sí? La primera parte es, yo considero que es lo más importante, es la parte de los valores, ¿no? Si estamos cruzando información, podría llamarse una tabla de doble entrada, entonces la información que está en el centro de la tabla es, creo, la más importante, porque son los datos resultantes, ¿no? Ahora, una tabla puede totalizar. Yo puedo totalizar, por ejemplo, cuánto vendió por cada categoría de producto a los clientes que ven en esa tabla. Eh, la tabla, en este caso, tiene en esa columna o en las columnas, tiene la categoría de los productos, por ejemplo. Y en las filas se está viendo, por ejemplo, los nombres de los clientes, ¿no? De esa manera, yo puedo saber aproximadamente cuánto se le ha vendido por cada cliente y por cada categoría, ¿no? Y además se puede colocar un campo encima que se le conoce como filtro de informe para poder determinar el país de destinatario, por ejemplo, ¿no? O país de destinación, por ejemplo, ¿sí? Más o menos esa es o son las partes de la tabla. Uno que es columna, fila y filtro y la parte interna que son los valores. La creación de la tabla es
importante, es mecánica en realidad. Una vez que tú sabes cómo crear los pasos para crear la tabla, siempre se va a crear de la misma manera, ¿ya? Sin embargo, los que diseñan, ustedes son los que diseñan una tabla dinámica y ustedes son los que deciden qué columnas o qué campos van a pertenecer a la tabla dinámica, ¿no? Y esta, como resultado, ¿no? Te presentan estos elementos, ¿no? Una vez que te coloques en la base de datos, vayas a insertar tabla dinámica, Excel te va a presentar este espacio, ¿no? Un espacio donde estará la tabla dinámica. En la parte derecha encontrarás una lista de todos los campos disponibles que Excel ha encontrado en la base de datos. Y en la parte inferior derecha encuentras estos cuatro sectores o estos cuatro elementos para colocar los diferentes campos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo colocar un campo que se llame país destinatario y lo puedo poner en la columna, lo puedo poner como fila o lo puedo poner como filtro. Ustedes deciden cómo colocar o dónde colocar esos campos dentro de la tabla dinámica, ¿no? Básicamente así es como se construye. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo ya creado de la tabla. Mira, he puesto, por ejemplo, un campo que se llama categoría de productos, lo he puesto como columna, ¿sí? Aquí estás viendo como columna. Un campo que se llama cliente, lo estoy colocando como fila. Un campo que se llama país destinatario, lo estoy poniendo como filtro, y los importes, el importe es dinero, es monto, ¿no? Es eh, eh, dinero, básicamente, ¿no? Ingresos, podría ser. Esos importes, miren, están colocándose como valores, ¿ya? Pero al colocar ese elemento como valores, Excel le agrega una función, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está pasando aquí es que se está sumando, está totalizándose todos los importes de esa base de datos, ¿no? Coincidiendo con los clientes y la categoría, ¿no? Y como filtro está colocándose, pues, el país, ¿no? Básicamente el país, ¿sí? Ya está. Ustedes diseñan, ustedes colocan los campos y como resultado vemos esto, ¿no? El resultado es esto, vemos que en la parte interna encontramos los importes, pero ya sumados, ¿sí? Las columnas están colocándose o se están mostrando eh, la categoría de los productos y en fila se está colocando como los clientes, ¿no? Así se está presentando en este ejemplo. Ahora, una vez que la tabla dinámica está creada, hay algunos elementos que podemos hacer. Por ejemplo, un campo, uno de los campos, yo creo que más, no complicados, de los campos que más trabajo nos da son los campos que son de fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecha los valores que aparecen en un campo que se llama fecha son bastante, como decirte, diversos, ¿no? Si yo tengo en una base de datos, por ejemplo, tengo la fecha de nacimiento, ¿no? Un campo que se llama fecha de nacimiento. Imagínate cuántos valores puede tener ese campo, ¿sí? 365 días, es decir, 365 posibilidades, ¿no? Para colocar fechas de nacimiento. Porque en los 365 días del año, alguien puede nacer, ¿sí? Entonces, ese campo es tan diverso que lo tenemos que agrupar, ¿no? Los elementos que se pueden agrupar en una tabla dinámica son los que se encuentran en un rango de fecha, o sea, el tipo es de fecha o también por cantidad, ¿no? Por ejemplo, la edad. La edad también se puede, como es un número, una cantidad, la edad se puede agrupar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer que la tabla dinámica, no sé, muestre la información, ¿no? Por ejemplo, los contagiados, coronavirus, por ejemplo, entre 0 a 5 años, otro que sea de 6 a 10 años, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir colocándolo y de esa manera se puede ir agrupando. Lo más importante es que si no hago la agrupación, cuando tú colocas un campo que se llama fecha en una tabla dinámica, la tabla crece enormemente por la cantidad de posibles valores que puede tener ese campo, ¿no?
Ya. ¿Cómo se puede agrupar? Se puede agrupar por trimestre. Ojo que estamos hablando de una fecha, ¿no? Por trimestre, por meses, por años, etcétera, ¿no? Yo creo que agrupando por años es mucho más reducido, ¿no? Imagínate, a ver, imagina la base de datos de los últimos 10 años de una empresa, ¿no? Entonces, ¿cuántas fechas de nacimiento diversos pueden haber? Muchísimos, ¿no? Entonces, por eso se tiene que agrupar necesariamente, ¿sí? Bien, otro elemento, una vez que has creado la tabla dinámica, lo que se puede hacer es trabajar lo que es un campo calculado, ¿no? Te cuento, la tabla dinámica proviene de una base de datos y la base de datos tiene una cantidad de campos, ¿no? Nombre, apellido, sueldos, no sé, etcétera, número de hijos, no sé, etcétera, ¿no? Eh, y cuando tú creas la tabla dinámica utiliza esos campos para su creación, ¿no? Excelente. Ahora, pero una vez que la tabla dinámica está creada, por ejemplo, necesitas un campo nuevo que en la base de datos no lo encuentras, ¿correcto? Entonces ahí justamente sale o se utiliza este elemento o este componente que se llama campo calculado, ¿no? El campo calculado es un campo más que solo se puede hacer en una tabla dinámica ya creada, ¿no? Por ejemplo, yo así recuerdo un ejemplo de campo calculado en una empresa donde yo trabajaba, por ejemplo, la lista de precios, ¿no? El jefe me daba la base de datos y me decía, sácame la lista de precios por producto. Excelente. Y luego me decía, crea un campo calculado, o sea, un campo nuevo que solamente la tabla puede tener con un 20% de descuento. ¿Ya? Entonces, yo lo que hacía es lo siguiente. Tenía la lista de los precios sin descuento alguno, y al costado aparecía un campo calculado, como lo ven acá, por ejemplo, ¿sí? Que me mostraba el precio del producto, pero ya con un 20% de descuento, ¿no? Así es como se presentaba esto. ¿Y cómo se ve en una tabla dinámica? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Bebidas, la categoría se llama bebidas. Tengo suma de importes, ese es uno, y un campo calculado al costado que dice suma de nuevo importe. Yo puedo llamar, por ejemplo, precio del artículo y al costado precio con un 20 de descuento, 20% de descuento. ¿Sí? Es así como se puede agregar a una tabla un campo nuevo. Y obviamente, para que este campo nazca, necesita una fórmula, ¿no? Por eso se llama calculado, ¿no? Porque tú necesitas utilizar una fórmula para que los valores de este campo nuevo se generen. Perfecto, ya está. Ahora, al tener la tabla dinámica, que es el producto de la base de datos, ¿no? Como te decía, ¿no? Ya, como te decía, entonces, al tener una tabla dinámica con diferentes elementos, se puede hacer un filtro, ¿no? Como te decía, ¿por qué se llamaba dinámica? Porque tiene filtro, ¿no? Ese filtro puede tener esos pequeños botones que vimos en la clase anterior, probablemente, dentro de la tabla, pero tú puedes crear un filtro que se llama segmentador o segmentación, ¿sí? Am, listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo utilizar un elemento llamado segmentación de datos, que en realidad es un filtro gráfico, ¿no? Es un filtro gráfico, básicamente. ¿Ok? Para eso, ¿qué haces? Una vez que la tabla dinámica está creada, lo que haces es crear una segmentación o un segmentador. ¿Ok? ¿Cómo se ve un segmentador dentro de la tabla o al costado de la tabla? Se ve algo así, ¿no? Un rectángulo que tiene los valores del campo que estás utilizando y presionando esos botones tú puedes tranquilamente utilizar o seleccionar esos valores, ¿no? Ya en la práctica, lo que estoy haciendo solamente es una introducción a una especie de presentación y luego ya en la práctica ahí van a darse cuenta cómo es que se utilizan estos elementos, ¿no? Ya. Ahora, otra forma de poder filtrar es utilizar lo que tiene que ver con la escala de tiempo.
La escala de tiempo se usa cuando el campo es una fecha, ¿no? Igual como nosotros era importante y necesario em, seleccionar, es decir, agrupar, perdón, los datos porque son tan diversos, la escala de tiempo es un filtro que hace lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Justamente eh, lo que hace algo parecido a lo que es agrupar, pero filtra, ¿no? Filtra por diferentes elementos. Por ejemplo, yo puedo filtrar la fecha de venta, por ejemplo, por meses, por años, por trimestres, etcétera, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Bueno, también lo vamos a ver con calma durante la parte que tiene que ver con la parte práctica. Y terminamos esta breve explicación con lo que es el gráfico dinámico. Creo que lo dije la clase anterior. Vimos lo que era un gráfico creado inicialmente, ¿no? Pero el día de hoy vamos a crear ese gráfico que lo hemos visto anteriormente, pero que el gráfico proviene de una tabla dinámica, ¿sí? Obviamente, si el gráfico proviene de una tabla dinámica, el gráfico se llama gráfico dinámico y no es nada más y nada menos que eh, teniendo una tabla dinámica, crear el gráfico, primero eligiendo, obviamente, el tipo de gráfico, ¿no? Y luego seleccionando qué campos va a tener el gráfico, ¿no? Básicamente eso. ¿Ya? Bueno, ya está. Y eso es. Ok, entonces hoy vamos a divertirnos con gráficos, tablas dinámicas, perdón, y gráficos dinámicos. Ok. Ya está. Eso es todo lo que quería decirles. Ahora sí, vamos a, como siempre, es tradición, vamos a irnos a un descanso. Mira, súper, súper temprano, ¿sí? Súper temprano, ¿ya? Para que sea esto interesante, ¿qué les parece si a las 8 en punto, comenzamos con la parte práctica, ¿sí? A ver, los que están a favor, alguna señal de vida. 8 en puntito para que puedan cenar, lavarse un poquito, seguramente han llegado apurados a su casa, tomar sus alimentos y a las 8 en punto, ya con las energías renovadas, arrancamos. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, 8 en punto, volvemos. Ya no paramos hasta terminar la reunión de hoy. Ok, ahí no. Volvemos.
Eh, Listo, seguimos. Ale, registramos la asistencia, por favor. Registre su asistencia, me he olvidado de eso. No. Escriba la palabra listo. Ok, ya. Bien, vamos entonces a... Ok, vamos entonces a dirigirnos al campus virtual. Vamos al campus virtual, ya, del grupo de martes y jueves, ¿no? Y vamos a descargar el archivo del día de hoy. Hoy estamos en la semana número 5, ¿sí? Entramos aquí y descargamos el archivo. El archivo se llama Excel 6, ¿sí? Lo voy a descargar, Excel número 6. Y también lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿no? Archivo de trabajo. Ya, es el Excel número 6. Listo. Excel número 6. Ya. ¿Sí? Ya lo envié también por el grupo de WhatsApp. ¿Correcto? Perfecto. ¿Listo? Ya. Perfecto. Ahora sí, bien, vamos a trabajar entonces con las tablas dinámicas, ¿sí? Primero vamos a crear tablas dinámicas, luego vamos a agrupar, me parece, luego vamos a totalizar y así sucesivamente, ¿ya? Bien, voy a compartir toda mi pantalla completa. A ver, espero que no se vea nada personal. Déjame ver, por favor. Antes de compartir, voy a cerrar todo. Listo. Ahora sí, pantalla completa. Adelante. Ok, listo. Entonces tenemos aquí, tenemos el Excel número 6, ¿ya? Lo abrimos. Perdón, el Excel 6, sí, el Excel 6, ¿ya? Vamos a abrir el Excel 6. En esta hoja de cálculo, nosotros tenemos varias bases de datos y nos piden realizar la creación de diferentes tablas dinámicas. No solamente la creación de tablas, sino algunas operaciones adicionales, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos.
Vamos con la primera hoja que se llama T de CREA. T de CREA. ¿Ok? Antes de comenzar a trabajar con la tabla dinámica, yo sugiero que analices la información que te están entregando. Mira, en la columna A está el campo que se llama nombre. En la columna B está el campo que se llama apellido. En la columna C está el campo que se llama depart. Depart quiere decir área, el área, ¿no? ¿Dónde trabaja la persona? En contabilidad, ingeniería, administración. Luego tenemos el campo empleo, ¿sí? Vamos a verificar algo. Ya, está bien. El campo empleo, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, Joe González trabaja en el departamento de administración, pero él tiene un empleo de director de la unidad de administración, ¿sí? Eso es el empleo, no lo olviden, ¿sí? Luego tenemos el distrito donde vive el empleado, la fecha en que ingresó el empleado, las vacaciones que le corresponden, la fecha en que nació el empleado, su estado civil, el sexo, la cantidad de hijos, un salario, una bonificación y también un sueldo neto, ¿no? Que es un montón de plata. Bueno, imagino que eh, es un ejemplo, ¿no? Básicamente. Ya está. Esa es nuestra base de datos. Ahora, lo que nos pide es lo siguiente: crear una tabla dinámica que muestre los sueldos netos, o sea, el total de sueldos netos, o sea, la suma de la columna N, la suma del campo llamado sueldo neto, ¿no? Y que también en la tabla se vea el departamento. Acuérdense que departamento es como el área, el empleo es como el cargo que ocupa y el distrito donde vive, ¿ya? Toda esa información tiene que estar contemplada en la tabla dinámica, ¿sí? Ok. Vamos a hacerlo despacio, ¿ok? El primer paso para crear la tabla dinámica es este cursor que ves aquí, ubícalo dentro de la base de datos. Puede estar por acá, en la columna M, por ejemplo. Por ahí debe estar, por ahí, ¿no? Ya, no selecciones nada, no es necesario, solamente que el cursor esté incorporado en la tabla, en la base de datos, ¿sí? Ya está. Ya está en la base de datos, ahora sí, el procedimiento es básicamente el siguiente, ¿no? Me voy a la pestaña insertar, me voy a la pestaña insertar, ¿sí? Listo. Y escojo la opción tabla dinámica. Tabla dinámica que se encuentra en el lado izquierdo, ¿sí? Solamente eso, tabla dinámica. Muy bien. Lo que va a pasar luego es que Excel te va a presentar esta tablita o esta ventana, ¿ok? Y en esa ventana, la tabla, ¿sí? La tabla o rango ya está seleccionado. Aquí no tienes que hacer absolutamente nada, ¿ok? Un ratito. Ya, no tienes que hacer absolutamente nada, ¿sí? Y lo que yo quiero es que la tabla dinámica se encuentre ubicada en la hoja actual, en la hoja existente, ¿sí? Y para ello, donde dice ubicación, yo lo que tengo que hacer es hacerle clic, por ejemplo, aquí, en la P6, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento, es un lugar prudente, es un lugar prudente, ¿ya? Listo. Espérate un ratito. Ya, ¿listo? Luego le doy aceptar, luego le doy aceptar. Un ratito, por favor, se está bloqueando esto. Listo. Ya, le doy aceptar y listo. ¿Qué va a suceder? Van a suceder dos cosas. Primero, Excel lo que hace es, te reserva todo este espacio para la tabla dinámica, ¿sí? Todo este espacio de acá que estoy sombreando está reservada para la tabla dinámica. Muy bien. Ahora, ¿cómo se crea la tabla? ¿No? En la parte izquierda, voy a exagerar un poquito, mira, en la parte izquierda, en la parte superior del lado, perdón, del lado derecho, en mi caso, está la lista de todos los campos, mira, todos los campos que viste en la base de datos está aquí, ¿ya? La primera recomendación que te doy es que realices lo primero que te están pidiendo, que es el total de sueldos netos. Muy bien, entonces voy a tomar el campo sueldo neto y lo voy a arrastrar hacia valores, ¿sí? De esa manera, mira, suma
todos los sueldos netos. Eso es lo que está haciendo Excel en este momento. Al arrastrar el campo sueldo neto, lo estoy arrastrando en el campo, en ese espacio que dice valores, lo que va a hacer Excel es sumar los sueldos netos, ¿sí? Y me sale todo este valor completo, ¿ya? Considerando que es un valor en soles, lo que sigue es lo siguiente. Una vez que el sueldo neto está en este campo, que está en este espacio, presiono este botoncito que tiene un triángulo hacia abajo que parece un filtro y escojo la opción que se llama configuración de campo de valor. Esta opción se encuentra en la parte final, en la lista al final. ¿Listo? Ya. ¿Qué va a salirme? Me va a salir primero este cuadro, ¿no? Mostrándome la función que Excel ha utilizado para calcular ese espacio. ¿Qué está usando? Una suma. O sea, está sumando todos los sueldos netos. Perfecto. Pero a esos valores, yo lo que quiero es darle un formato, ¿sí? A eso se llama formato de número, que justamente se encuentra en ese espacio, ¿no? Presiono el formato de número y me sale el famoso formato de celdas, ¿sí? El formato de celdas. Como yo quiero que los valores aparezcan en soles, lo que debo hacer es la categoría contabilidad, por ejemplo, y buscar el símbolo en soles, ¿sí? En soles, porque es lo que yo quiero que se presente. Lo único que estoy haciendo es darle un formato especial al resultado, nada más. Le voy a dar a aceptar una sola vez y aceptar dos veces y mira, ya aparece el valor, ¿no? Ya aparece el valor, ¿ok? Perfecto. Que sale como 5.572.276.60. ¿Ya? Bien, ya has culminado con la primera parte que es mostrar el total de sueldos netos. Ahora te está pidiendo por departamento. Ok, entonces vas a buscar el campo que se llama Depart, que es el departamento, y lo puedes colocar, por ejemplo, puedo ponerlo como columna, mira cómo queda, me parece que la tabla crece demasiado, entonces lo puedo poner en vez que columna, lo pongo como fila, ¿sí? Se ve mejor, ¿ve? Se ve mejor, listo. Ahora me pide que presente el empleo, o sea, que el campo empleo se muestre en la tabla dinámica, ¿ok? Entonces presiono el campo empleo y lo puedo poner como columna, mira cómo queda, no me parece muy prudente, pero también puedo colocarlo debajo del campo anterior, mira, debajo del campo anterior, ¿sí? En el campo anterior veo lo siguiente, ¿no? Ahí está Depart, que es el campo de como el área, y el empleo más o menos aparece así. Mira cómo la tabla está generándose, ¿sí? Está un poquito grande, ¿no? Lo voy a poner así. Un poquito más grande. Ahí está. Mira tu tabla dinámica cómo quedó, ¿sí? Pero eso no es todo, porque te falta el distrito, ¿no? Y el distrito lo puedo colocar, está acá, el campo distrito lo puedo arrastrar a filtros y ya está, ¿sí? Entonces, me voy a acercar un poquito para que lo veas. Excelente. Mira cómo queda tu tablita dinámica, ¿ok? En la parte interna, lo que está pasando es que están sumándose los sueldos netos. Perfecto. En la parte izquierda de acá veo el departamento, ¿no? Administración, contabilidad, diseño, ¿ok? Son departamentos o áreas, ¿ok? Y debajo de cada área veo el empleo, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad hay auxiliar contable, contable, así como tal, etcétera. ¿Listo? Ahora, una vez que la tabla dinámica está creada, le puedes dar un formato. En la parte superior vas a encontrar dos pestañas. La pestaña Analizar o Análisis, en algunos casos, y la pestaña Diseño. ¿Ok? Es en la pestaña Diseño donde tú puedes cambiarle los colores a la tabla. No tiene que ser una tabla tan simple, ¿no? Puede ser una tabla, por ejemplo, de un color determinado, color verde, el color que tú desees, ¿ya? Es más, hay más colores todavía, colores que son interesantes, ¿no? Y finalmente, ¿por qué se llama dinámica? Por ejemplo, el campo que está siendo utilizado como filtro, que se llama distrito, yo puedo, por ejemplo, escoger solamente Breña. Acepto y mira,
te está presentando solamente información de Breña, ¿sí? Del distrito de Breña, ¿sí? Y así tú puedes hacer, por ejemplo, Jesús María, es otra información, ¿sí? Me parece que hay alguna pregunta, estoy escuchando algunos... Ajá, listo. No sé si repetir todo, Mariluz, Jana, o solamente la última parte. Confirma. Recuerden que la grabación será lista, mañana estará lista la grabación. Bueno, pero igual lo voy a volver a hacer, ¿ya? Voy a eliminar la tabla. Creo que haciendo esto, si se elimina, listo, ya se eliminó. Ya, vamos entonces, ya, nuevamente, ¿ok? Paso número uno, este cursor tiene que estar dentro de la base de datos, ¿no? Aquí. ¿Sí? Paso número dos, me voy a la pestaña Insertar. Paso número tres, escojo tabla dinámica, ¿sí? Paso número 4, hoja de cálculo existente. Paso número 5, le hago clic, por ejemplo, por acá, en P8, un poquito más arriba, un poquito más abajo, no pasa nada. ¿Sí? Acepto. Muy bien. Luego de eso, lo que voy a hacer es empezar a arrastrar, ¿no? Si me piden el total de sueldos netos, lo que hago es tomar el campo llamado sueldo neto y arrastrarlo y ponerlo en valores, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí Excel? Está sumando todos los sueldos netos. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? Con la flechita que mira hacia abajo, le hago un clic y voy a configurar ese campo de valor. ¿No? Listo. Le voy a decir, voy a configurarte el formato de número, porque quiero que la información esté en soles. Perfecto, ¿eh? Ya tengo esa información. Luego le cambio el formato de número. Contabilidad, por ejemplo, con el símbolo en soles, por ejemplo, y le doy aceptar, ¿no? Aceptar. Al dar aceptar, ya se coloca el símbolo monetario, ¿no? Nuevamente aceptar, ya está el símbolo monetario, ¿ok? Ahora, te piden, ya, te piden ahora que se presente o se muestre también el departamento, ¿no? Entonces tomo el campo que se llama depart o departamento, ¿no? Lo selecciono y lo arrastro hacia la fila podría ser, ¿no? Hacia la fila. Bien. Luego me pide que se presente el empleo. ¿No? El campo empleo, simplemente lo arrastro y lo pongo debajo de departamento. Y mira cómo está quedando. Y finalmente quiere que aparezca el distrito. Entonces el distrito lo arrastro hacia filtros. Y ya está, ¿no? Esa es la creación de la tabla dinámica, ¿ok? En todo caso, como les decía, si quiero cambiar el aspecto inicial de la tabla dinámica, lo puedo hacer con la opción que se llama diseño, ¿no? Me voy a diseño y aquí puedo escoger, miren, diferentes modelos o diseños para mi tabla dinámica. Obviamente sin exagerar, ¿no? Bueno, ese es muy exagerado probablemente. Ya. ¿Por qué se llama dinámica? Porque el distrito lo puedo escoger. Voy, por ejemplo, a San Borja, solo el distrito de San Borja, acepto y encuentro esta información. ¿Sí? Ya está. Así se crea una tabla dinámica. Ustedes deciden dónde van a colocar los campos, en fila, en columna, en filtros, etcétera. ¿Ok? Listo, a ver, créame la tabla dinámica. Sí, ya lo repetí todo, Franco. Créame la tabla dinámica y compártelo por el WhatsApp, ¿ya? Como primera ventana.
como primera ventana. ¿Ya? A ver, mándame la captura. Muy bien, Víctor. Víctor Castillo fue el primero en lanzarlo. A ver, manden. Manda. Ujú. Perfecto. Ya, listo, ok. Ya. No se preocupen porque las siguientes hojas vamos a repetir todo este proceso, porque tenemos que crear una tabla dinámica más. ¿Ya? Vamos a la segunda hoja. Vamos a la segunda hoja. Listo. Dice, en la segunda hoja hay una base de datos que aparece datos de clientes, ¿sí? Datos de clientes. ¿Ok? Ya. Dice el ID del cliente o identificador del cliente, ¿sí? Está el nombre del cliente, el sexo, fecha de nacimiento. Mucho habla sobre el cliente. ¿Ok? Muy bien. Pero hay un campo que es interesante, que se llama fecha de nacimiento. Este campito, que lo voy a poner un poquito amarillito, este campo es el campo que tiene algo interesante. Como es un campo de fecha, si este campo tú lo colocas en la tabla dinámica, tu tabla dinámica crece de manera terrible. Ya, vamos a ver cómo lo podemos agrupar. ¿Ok? Muy bien, entonces creamos la tabla. Ahora sí, este proceso lo hemos hecho hace un ratito. Nos pide crear una tabla dinámica, ¿no? Total de compras. Las compras están en J. Listo. Ya. Entonces voy a repetir para los que no lograron el primer ejercicio. ¿Sí? Paso número uno, el cursor, este cursor de acá, tiene que estar en la base de datos, en cualquier lado, pero dentro. ¿Sí? No tienes que seleccionar nada, no es necesario. Bien, sígame los pasos. Insertar, escojo la opción insertar y luego escojo la opción tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. ¿Ok? Te va a salir una ventanita, ¿sí? Te va a salir una ventanita. Ya, ¿sí? Insertar tabla dinámica. ¿Sí? Te sale una ventanita. ¿Ok? No necesitas darle el rango arriba porque el rango ya está seleccionado. Le dices, yo quiero que mi tabla dinámica esté en una hoja de cálculo existente, o sea, en esta hoja. Lo puedo poner más o menos por acá. Le hago un clic más o menos en esa posición, ¿sí?
Excel ya tomó el valor, o sea, la referencia y le doy a aceptar. Listo. Una vez que ya hemos hecho esa parte, ahora lo que hay que hacer simplemente es traer, jalar, arrastrar los campos que necesito. Si me pide el total de compras, entonces es lo primero que tienes que hacer. El campo compras lo pones en valores, ¿sí? Pero cuidado, porque está en dólares, ¿sí? Todo se está presentando en dólares. Bueno, entonces presiono este triangulito de abajo y activo configuración de campo de valor y activo formato de número. Y cuando me salga el formato de celdas, lo que hago es contabilidad y como todo está en dólares, busco el símbolo de dólar. Una vez que cogí el símbolo de dólar, le doy a aceptar. Otra vez a aceptar, ¿ven? Y ya me salió 74.200 dólares, ¿ya? Ahí me detengo, porque hay una pregunta seguramente. Ya, Brigitte, en el siguiente ejemplo voy a repetir cómo se crea la tabla. Y en el siguiente ejemplo también, y en el siguiente también. O sea, vamos a repetir a cada momento la creación de la tabla. Así que no se preocupen. Si no te salió la segunda, la tercera te va a salir seguramente. ¿Ya? Atentos nada más. Ahora me pide que presente el país, departamento, región. El país lo puedo poner como filtro, mira. Departamento, región, lo puedo poner como fila, por ejemplo. ¿Ven? Y aparece ahí. ¿Listo? Pero cuando traiga la fecha de nacimiento, ahí está el problema. ¿Ok? Yo arrastro la fecha de nacimiento y lo pongo como columna. Excel lo primero que va a hacer es intentar agruparlo, mira. ¿Viste? Pero aún así, la tabla ha crecido de tal manera que se ve mal, ¿no? Se ve muy mal. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es hacerle clic derecho, por ejemplo, a una de estas fechas, clic derecho, y le dices agrupar, ¿sí? Agrupar. Y lo que podemos hacer es agrupar por años, ¿no? Creo yo. Acepto. Mm, a ver. Mira, aún sigue siendo enorme. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo qué complicado es a veces? Pues vamos a agruparlo por desagrupo. Ya. Voy a agrupar, por ejemplo, aquí. Lo voy a agrupar por años. Ya. Pero además, mira, qué tan complicado es. Vamos a ponerlo por acá. La tabla crece demasiado. Ya. Y además, vamos a agruparlo espérate, me ubico por acá. Ya. A esto lo voy a agrupar por trimestres, a ver, no solamente por años, a ver, por trimestres. Ya, ya, mira, si se ve, no, exageradamente. Ya, vamos a hacer esto, vamos a borrar. De pasada les enseño cómo eliminar un campo. Fecha de nacimiento lo elimino, años lo elimino, ¿ven? Y solo me queda la tabla, ¿ven? La tabla más pequeña. Ok, a ver, ¿dónde pongo fecha de nacimiento? Vamos a ponerlo también como columna. Y ahí se está agrupando por años. Bueno, ¿ya? Por años. Yo creo que es lo mínimo, no se puede hacer más. Profe, ¿y por qué no lo pone por fila? Sería, a ver, vamos a intentarlo. Yo lo puse ¿Sí? por fila y se ve ordenado. Ok, ok. Y el departamento región lo pusiste como columna, imagino. No, igual en fila.
No sé qué pasó con mi Excel, no sé qué tiene, pero lo pongo el fecha de nacimiento en años, lo configuro como usted dijo en años y lo hace ordenadito. Y se ve cortito, no se ve tan largo. Ya, sí, sí, parece que sí. Voy a cambiarlo acá. Bueno, bien. Por ejemplo, esta parte me sale medio extraño, pero yo en la última hoja de cálculo, que se llama escala de tiempo, ahí se va a ver mejor, porque aquí colocar, mira, colocar el campo, fecha de nacimiento, colocarlo dentro de la tabla dinámica, puede ser que te salga bien o salga mal. En todo caso, lo voy a quitar, no me gusta, y hasta me hace mejor, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Al final, no quiero que se confundan, ahí está mi tablita, ¿listo? Manda esta captura, ¿sí? Estoy creando una tabla dinámica por segunda vez, ¿ya? Manda una captura de esta segunda, ¿ya? Sería la segunda vez que creamos una tabla dinámica. Profe, así usted ha creado dos veces, no lo entiendo a nada, ¿ok? Tranquilidad, porque vamos a crear la tercera tabla. Y creando la tercera tabla probablemente se entienda mucho mejor, ¿no? Manda esa captura chiquita nomás. Ujú. Ya, listo. Vamos por la tercera vez, ¿ya? La tercera vez. Función resumen. A ver, hemos visto que cuando hacemos la tabla y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Hemos calculado el total, ¿no? La suma total. En este caso tenemos, por ejemplo, en la columna K el margen de ganancia, el margen de ganancia, ¿sí? Esto es una especie de comparativa para poder ver los ingresos y los egresos y ver, por ejemplo, una ganancia, ¿no? Ya. Dana, elimina la fecha, el campo de fecha, de verdad que no queda muy mal. Vamos a hacerlo de otra manera, usando la última hoja que se llama escala de tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el tercero, mira. Nuevamente, por tercera vez, vamos a crear una tabla dinámica. Vamos, tú puedes.
Colocamos el cursor en cualquier parte de la base de datos, arriba, abajo, donde tú quieras. Me voy a la pestaña Insertar y escojo tabla dinámica. Perfecto. Luego le digo a Excel que mi tabla dinámica tiene que aparecer en la hoja de cálculo existente, en esta hoja de cálculo. Voy a hacerle clic, por ejemplo, a este lado y a partir de allí la tabla dinámica aparecerá, ¿no? ¿Sí? Ya. Le voy a aceptar y listo. Bien. Luego de eso me pide, ojo, no me pide el total, me pide el promedio del margen, el promedio del margen. Ok, entonces voy a tomar el campo llamado margen ganancia y lo voy a arrastrar hacia valores, ¿sí? Hacia valores. Perfecto. Pero me pide el promedio, no la suma. Entonces hago esto, ¿no? Botón de acá, el botón, el pequeño botón que está al costado, configuración de campo de valor, ¿sí? Y aquí lo cambio. Si me pide el promedio, ya no uso la función suma, sino la función promedio. Simplemente lo cambio aquí. Y además el formato de número, porque quiero que esté en soles. Contabilidad en soles. Aceptar, lo dejo en promedio y le doy a aceptar otra vez. ¿Vieron? Ya está el promedio, ya no es una suma. Ok, perfecto. Ahora, me pide que aparezca el artículo. Entonces, tomo el campo que se llama artículo y lo puedo colocar como fila, mira. Solo es arrastrar nada más, ¿sí? Mira, la marca y el tamaño. La marca también puede ser en columna, no sé si queda bien. Sí, mira, la marca lo puedo poner como columna, ¿ya? Y el tamaño puede ser, no sé, debajo del artículo. No sé qué dicen ustedes. ¿Ven? Sí, ya está. Esa sería una propuesta para la tabla dinámica. Ya no es tan pequeña, ¿no? Ha crecido un poco más a lo ancho, ¿sí? Y obviamente le puedo poner un diseño que yo quiera, ¿no? A la tablita. ¿Ven? Así de fácil se crea la tabla dinámica, arrastrando los campos en los diferentes sectores, ¿sí? Ya está. Miren, por ejemplo, en este caso no utilicé los filtros. No utilicé filtros, solamente utilicé la columna y las filas. Y simplemente cambié, en vez de suma, le puse el promedio. ¿Ya? Sí, por favor, realiza esa última y mándalo también por el grupo. Adelante. Por el grupo, ¿sí? Mándalo por el grupo. Exacto.
Ya, ya. Ok. Bien, y para terminar, porque la idea es también utilizar los segmentadores y la escala de tiempo, ¿no? Sobre todo la escala de tiempo que se maneja con lo que es el campo de fechas. Ya, dale. Vamos entonces con la segmentación, con el penúltimo, ¿sí? Con el penúltimo. Ya. Aquí, en esta quinta hoja de cálculo, encontramos una serie de elementos, ¿no? Que tienen que ver con una licitación, ¿sí? Una licitación. Ya. Entonces, el promedio, Dana, el promedio era, a ver, aquí, aquí en valores, cambias la configuración, en vez que salga suma, cambias a promedio, nada más. ¿Sí? Ok. Vamos entonces, vamos a crear la tabla dinámica, pero además me piden crear segmentadores, ¿sí? Listo. La creación de la tabla dinámica no es difícil. El cursor, a ver, el cursor dentro de la base de datos, número uno. Luego me voy a la pestaña Insertar y escojo tabla dinámica, ¿sí? Tabla dinámica, ¿correcto? No sé si se está viendo, no se está viendo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer un cuadro de diálogo, el cual estamos viendo en este momento. ¿Sí? Ahí está. Este cuadrito, ¿no? Es el mismo que apareció hace un momento. Hoja de cálculo existente. Voy a poner la tabla por este lado. Acepto. Ya. Mira, la diferencia es la siguiente. Dice, me pide que muestre la suma de garantías. La garantía es la columna H por empresa. ¿Ok? Busco el campo garantía, lo pongo como valores. Perfecto. No se olviden de que debo cambiar qué cosa, este botoncito de acá, el botón que está al costado derecho, y escojo la opción configuración de campo. Perfecto, ¿no? Y lo que debo hacer es que aparezca en dólares. Está bien la suma, pero que aparezca en dólares. Entonces, el formato de número, la garantía está en dólares. Por lo tanto, en contabilidad, en símbolo, y busco dólares. Y de esa manera, aceptando nuevamente, obtengo $17,585. Esa es la suma total de las garantías. Ya. Pero te pide por empresa. Ok, entonces busco la empresa, que es el campo empresa, y lo pongo como fila. Y miren, ya está. ¿Vieron? Cada suma de garantías por empresa. Eso es lo primero que me está pidiendo. Perfecto. ¿Qué hago? Bueno, le pongo un diseño a mi tabla dinámica. Ahí está. Pero me está pidiendo ahora que agregue segmentadores, ¿no? Que son elementos o filtros gráficos, ¿sí? Ya. Pero que lo presente para los campos rubro y duración. Rubro y duración. Perfecto. Mira, ¿qué voy a hacer? Me voy a la pestaña Analizar, ¿no?
cuando tú estás dentro de la tabla, cuando el cursor está dentro de la tabla, aparece esta opción arriba, esta pestaña que dice analizar, ¿no? Perfecto. Y en analizar, ahí encuentras, mira, segmentación de datos. ¿Eh? Recuerden, segmentación es un filtro gráfico, ya, segmentación de datos. Sí, me está pidiendo rubro, ¿y qué más dijo? Me está pidiendo que segmente rubro y duración. Ya está. ¿Ven? Le doy a aceptar y me va a salir flotando, ¿ven? Me va a salir flotandito así, flotando estos dos elementos que son filtros, los cuales puedo ir decorando, o sea, dándole un formato. Cada segmentador, voy a ponerlo más arribita, así. Cada segmentador puede tener un color, ¿no? Aquí en segmentación puedo escoger el color que quiera. Aquí, y puede ser así, ¿ya? Y estos segmentadores lo puedo poner uno debajo de otro, ¿ya? Y seguramente tu pregunta es, profe, ¿y para qué sirven estos elementos gráficos? Por ejemplo, yo quiero saber en dólares el rubro alimentos, nada más que alimentos. Hago clic en este segmentador, mira, y me aparece solo alimentos. Alimentos de 6 meses. Listo, solamente él, ¿no? Y es un filtro que puedo ir eliminando, ¿no? Acá sale el embudito con una X roja, desactiva o elimina el filtro, ¿ya? Esos son los segmentadores, así de simple. Tú puedes escoger el segmentador que quieres usar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero recuerda que el cursor que está acá afuera debe estar dentro de la tabla dinámica para poder activar esos segmentadores, ¿sí? Ya está. Así como está, mándalo al grupo. Así como está, mándalo al grupo. Así como está, mándalo al grupo. ¿Listo? A ver, adelante, Lía. Profe, ¿me puede volver a repetir esos cuadritos? No pude terminarlo. Claro, para que estos cuadritos que se llaman segmentadores aparezcan, el cursor tiene que estar dentro de la tabla dinámica, por acá. Una vez que está dentro,
me voy a analizar tabla dinámica y aquí está, insertar segmentación de datos, ¿sí? Cuando tú presionas insertar segmentación de datos, lo que va a pasar es que te va a aparecer la lista de todos los campos que tú tienes en la base de datos, ¿sí? Ahora voy a hacer otra vez, ya, acá, ¿no? Insertar segmentación de datos y te sale la lista. Todos los campos, toda esta lista que tú ves acá son los campos de la base de datos. Como a ti te piden que muestres los campos rubro y duración, simplemente haces acá rubro y duración, ¿no? Y luego le das a aceptar y aparecen estos dos cuadritos que están acá. Esos cuadritos sirven para filtrar. Yo, por ejemplo, quiero ver un proyecto de 10 meses nada más. 10 meses. Listo, ellos son. No hay más, ¿no? ¿Ya? Para eso sirven estos elementos llamados segmentadores. Yo lo llamo segmentadores, pero el término es segmentación, ¿no? Segmentación de datos. Es más, tú puedes ir agregando el campo llamado empresa, está dentro de la tabla dinámica, mira, empresa, acá están las empresas, ¿sí? Pero yo puedo crear un segmentador con empresa también, empresa, mira, ¿ve? Aparece la lista de las empresas, que es bastante larga, obviamente, y puedo poner un color así, listo. Y puedo escoger la empresa que quiero. La empresa, por ejemplo, Metal SA, ¿ya? La empresa Metal SA, aquí está, la suma de sus garantías es $345. Su servicio o el rubro que trabaja esta empresa es servicios y la licitación que está trabajando es de una duración de 8 meses. ¿Viste? Así de simple se crean los segmentadores. ¿Ya? Listo. Bien, por último, dos temitas finales. Vamos a la escala de tiempo. Ok, miren, aquí el campo es la fecha. Miren. ¿Ven la fecha? Es el campo que probablemente nos quiera traer problemas. ¿Sí? Nos quiera traer problemas. ¿Ya? Entonces vamos a crear tabla dinámica. Dice que muestre los sueldos netos por cargo y tipo. Mira, los sueldos netos están acá. Ya. Me voy. Insertar tabla dinámica. ¿No? Yo quiero que la tabla aparezca en la hoja de cálculo existente y más o menos por acá. ¿Sí? Acepto. Perfecto. De frente, total de sueldos netos. De frente, tomas el sueldo neto y lo pones como valor. Si te pide total, ahí está el total. ¿Sí? Creo que por tercera o cuarta vez voy a darle un formato a ese campo. ¿Sí? Configuración de campo de valor, formato de número y escojo contabilidad, ¿no? Este valor está en soles. Entonces le doy a aceptar, nuevamente aceptar, y mira, ahí está. ¿Sí? Listo. Lo hemos hecho varias veces. Luego me pide el cargo. Entonces tomo el campo que se llama cargo y lo pongo como fila, por ejemplo. ¿Ven? Mira, ya está apareciendo. Ya, pero me falta el tipo. Tomo el tipo y lo pongo como debajo de cargo. O puede ser columna. Ahí está, mira, mejor, ¿ven? Puede ser como columna. Ya está. Ahora, si nosotros intentamos colocar el campo de fecha dentro de la tabla, nos va a pasar lo mismo que pasó en la hoja 2, que no sabíamos cómo agrupar. Profe, no me sale bien, por ahí me salió no sé, como dicen ustedes, me salió el chispazo, a la chiripa, dicen ustedes. Me salió así, me salió porque me salió. Pero yo sugiero que cuando tengas un campo llamado fecha, no uses, no lo pongas el campo dentro de la tabla, sino lo que haces es usar la escala de tiempo. ¿Qué es la escala de tiempo? Es un filtro también, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Igual, mira, tienes la tabla dinámica ya creada, perfecto. Ya no quiero segmentadores, ahora quiero escala de tiempo. Obviamente, si tú escoges escala de tiempo, Excel te va a presentar solo los campos que son de fecha. Y Excel encontró solo uno, el campo fecha. Entonces yo lo activo de esa manera, acepto. Obviamente la escala de tiempo es un elemento bastante larguito, ¿no? Es un elemento larguito.
porque está presentando el tiempo, ¿no? Ahí está. Ven, miren. Aquí me está presentando la fecha en meses. Entonces yo puedo ponerlo, por ejemplo, en años. Así, ¿ven? De esta manera. Y esto es un filtro que se llama escala de tiempo. La tabla dinámica tú la puedes poner con un diseño que tú quieras, ¿no? La puedes ver así, la tabla dinámica. Y la escala de tiempo también lo puedes poner un color que tú quieras. Excel te presenta colores, ¿no? Así. No. Así. ¿Ya? ¿Y cómo trabaja la escala de tiempo? Simplemente seleccionas, ¿qué año quieres? 1990. Listo. ¡Tum! 1990. ¿Sí? Y así vas escogiendo el año que tú desees. ¿Sí? ¿Se entendió? Así es, ese es un filtro. ¿Ya? Ahora, yo puedo usar también en esta tabla dinámica no solamente escala de tiempo, también puedo usar segmentadores. Me voy a perdón, aquí en la tabla, analizar y le agrego segmentadores. A ver, ¿qué segmentador me ayudaría? Por ejemplo, ninguno me ayuda mucho. El cargo, ¿no? El cargo, por ejemplo, acepto. ¿Ven? Y ahí me sale el cargo. ¿Ok? Y veo que hay administradores. Es bastante largo, ¿no? Vamos a ponerlo más acá. Hacia abajo. Creo que ahí termina. ¿Ya? Voy a alejar un poquito y listo. Señores, de esa manera se crean las tablas dinámicas, los filtros para las tablas dinámicas. Hasta he puesto una escala de tiempo. ¿Ya? Y para terminar con broche de oro, como decían por ahí, vamos a crear un gráfico dinámico, ¿no? Que proviene de la tabla dinámica. ¿Está? Entonces, mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer un clic dentro de la tabla dinámica. Luego me voy a la parte de arriba donde dice analizar. Y justo ahí donde está el segmentador, está la escala de tiempo, encontramos gráfico dinámico, mira. ¿Sí? Gráfico dinámico. Y por ejemplo, para este modelo, podría ser barras. Sí, en barras, mira, en barras. ¿Ok? Acepto y mira mi gráfico dinámico. Voy a ponerlo más para acá. Aquí es cuestión de ya de acomodarse, ¿no? Aquí está el gráfico, mira. ¿Sí? Voy a dar un poco más para acá. Hacia abajo. Y ahí se ve mejor. Ahora, el gráfico dinámico también, como es un gráfico, también tiene ciertos diseños, mira. Ya, para que se vea mejor, no sé. ¿Listo? Y lo más interesante de esto es que estoy combinando en esta misma hoja, en la última justamente, estoy combinando todo lo que hemos aprendido. Tabla dinámica, ahí está. Esto se llama segmentador, esto se llama escala de tiempo y esto se llama gráfico dinámico. Ya está. Todo está en esa tabla. Profe, ¿para qué tanta cosa? Por ejemplo, yo quiero el cargo mensajero. ¿Ya? Veo acá mensajero, veo que el total es 8.000, no, sí, pues 8.000, porque trabaja completo o destajo. Acá veo que todos los años, del 85 hasta el 92, y veo que mi gráfico dinámico me presenta a destajo un dinero y a completo otro dinero. ¿Sí? Y así puedo hacer para administrador, por ejemplo. ¿Puedo hacer dos más? Sí. Con este botoncito de arriba, selección múltiple, puedo seleccionar más de uno. ¿Ven? Miren. Y ya está. Así que, lo estamos poniendo acá. Ahí. Así es que todo ya está. ¿Listo? Todos estos conceptos y estas herramientas sirven para poder observar qué está pasando con la información. Por eso que les digo, las tablas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentadores, escala de tiempo y todo lo que hemos visto hoy, se usa bastante en la parte gerencial, ¿no? Para ver
cómo está la información, cómo está yendo la información. Y son ustedes los que van a crear estas tablas, ¿no? Los jefes te van a pedir, pues, yo quiero información, quiero que me interprete, quiero interpretar los datos. Entonces tú le vas a presentar la tabla y los elementos, ¿sí? Carga dice, ¿puede repetir ese último de cargo? Ah, ya. Es un segmentador, Karel. Me voy a tabla dinámica y escojo un segmentador de datos, ¿no? Y aquí escojo el cargo. Nada más. Eso es lo que acabo de hacer. Listo. Alguien levantó la manito, creo. Sí, adelante, Franco. Profe, ¿puede explicar lo último? Esa barras, eso. El Lo último, lo gráfico. último. Sí, sí. Ya. Es un Eso. gráfico como el que vimos la semana pasada, o perdón, la clase pasada, ¿no? Estoy ubicado dentro de mi tabla dinámica. Me voy a la pestaña Analizar. Y aquí encuentro todo, ¿no? Encuentro el segmentador de datos, la escala de tiempo, pero también a la derecha encuentro el gráfico dinámico, ¿sí? Recuerden, para hacer un gráfico dinámico necesitamos obligatoriamente una tabla dinámica. Si no, el gráfico no va a poder ser dibujado o creado, ¿no? Escoges el gráfico dinámico y escoges el tipo que quieres graficar. Yo lo hice de forma de barras, pudo haber sido de columnas, igual, ¿no? Y ¿ya? Y el gráfico aparece. Obviamente, a cada elemento, la tabla dinámica, el segmentador, la escala de tiempo o el gráfico dinámico, pueden tener un formato que ustedes deseen, ¿ya? Obviamente no hay que exagerar. Aquí he exagerado demasiado en mi tabla, pero puede ser algo más sutil, más simple, ¿no? Ahí está. Más minimalista, ¿no? Ahí, ¿ya? El segmentador también tiene un formato y el gráfico dinámico también tiene un formato, ¿no? Ya está. Gracias, profe. Perfecto. ¿Sí? Chicos, esto es práctica. Ojo, ¿ah? Este tema que estoy haciendo en este día de hoy no corresponde a un Excel básico, pero les he querido regalar un poquito la introducción, porque esto se usa bastante cuando se quiere hacer análisis de datos. ¿Sí? Análisis de datos. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es lo que yo quiero que presenten al final, la captura. ¿Qué cosas deben presentar? Estos elementos. Si tú presentas como yo lo estoy haciendo, ya estás garantizando que sabes cómo crear tablas dinámicas, cómo crear segmentadores de datos, cómo crear escala de tiempo y cómo crear gráficos dinámicos. ¿Sí? Em, para terminar, ustedes deciden qué campos utilizar en cada cosa. No se acostumbre, profe, el profe lo puso así, por eso lo tengo que hacer yo igualito. No, tú pudiste colocar otros campos. Bueno, la pregunta te pide ciertos campos, pero tú puedes ir colocando otros campos. ¿Ya? Esto también es el inicio cuando tú quieres hacer un dashboard, ¿no? ¿Qué es un dashboard? Es una tabla, un tablero de control. ¿Ok? Hay muchas formas de crear dashboards, pero al final, eh, esto que estás viendo ahí enfrente, yo lo podría considerar como un dashboard básico, ¿no? Que te muestra la información de una manera, ¿no? El resumen de esta información de una manera agradable. ¿Ya? Listo. Entonces, cumplimos enviando este archivo, o perdón, esta captura, mándalo de una vez. ¿Ya? También, antes de terminar, en el campus virtual, bueno, los que tengan acceso al campus virtual, dejé un pequeño video, un videíto, una cara de un señor sorprendido ahí, y dice, tablas dinámicas en 5 minutos, ¿ya? Así como en YouTube existen pues muchos youtubers que hablan sobre este tema, ¿no? Pero ahí les he dejado un videito que creo que son video muy, muy cortito, ¿ya? Perfecto. Listo, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que ustedes y yo mañana tenemos que levantarnos temprano y para poder descansar con calma, vamos a dejarlo en este punto, ¿ya? Ok, entonces ya nos faltan, allá, me han estado preguntando por interno acerca del examen final de Excel. El examen final de Excel llega hasta la clase de hoy, ¿sí?
repito, el examen final de Excel solo llega hasta esta clase de hoy. ¿Ya? Estoy grabando todo lo que estoy diciendo. La próxima semana, el día martes, hacemos la última clase de Excel, ¿sí? Que corresponde a macros y corresponde a programación en Excel. ¿Ya? Van a aprender a hacer un pequeño programita en Excel, como una introducción a un Excel avanzado. ¿Ok? Cerramos Excel el martes y a partir del martes, plazo tienen hasta el domingo para rendir, hasta el próximo domingo, para rendir el examen final de Excel. ¿Sí? A ver, hazme acordar, no sé si está la señorita delegada presente, les he enviado un archivo que tienen que resolver, un archivo que tiene 15 hojas, creo que sí, ¿no? Sí lo envié. Perfecto. Sugerencia humilde. Resuelvan esas 15 hojas para poder dar el examen final de Excel. Si no resuelves esas 15 hojas, vas a tener algún tema, no vas a poder rendirlo bien. Ahora, requisito indispensable para poder dar el examen de Excel, tener acceso al campus virtual. Sin embargo, mira, esto es algo que no debería hacer, pero por ustedes nomás. Me han estado escribiendo, profe, toda la vida le estoy escribiendo, se Procon y no me ayuda, no me da solución. Bueno, si en caso llega la fecha del examen, ojo, el examen no es un solo día, son varios días de plazo, ¿ya? En caso ustedes no puedan acceder todavía al campus virtual, me escriben con confianza, profesor, ya no doy más, no me hacen caso, no sé, me siento, etcétera, ¿no? Y yo les doy una opción, ¿ya? No hay que desperdiciar el esfuerzo, ¿no? Ustedes se esfuerzan para presentar todo debidamente y hay que aceptar, ¿no? ¿Ya? Y eso va para todos los que me van a escuchar. Algunos están llevando el curso de manera asíncrona. Por favor, todavía tenemos plazo. El examen todavía no se da. El examen recién inicia el próximo martes. Así que tienen estos días. Lo que sí te digo, por favor, que yo sé que estás con muchas cargas encima de la parte académica. Tómate un tiempo para poder resolver esas 15 hojas de cálculo y compártelo con tu compañero, ¿no? A ver si por ahí alguien les puede ayudar. Me parece que alguien dejó una pregunta en el campus virtual acerca de la práctica. Normal, manden, profe, ¿esto cómo es? Bueno, yo no puedo responder porque es un examen. Entre ustedes se pueden ir ayudando, ¿no? Ya está. Listo. Eso es todo entonces, chicos. Nos vemos el próximo martes. Dios me los bendiga mucho. Cuídense mucho, hagan deporte. La universidad es otra cosa. Ya lo dije, creo, al inicio. Si ya estás sintiendo la presión, eso es algo normal. Acostúmbrate, porque 5 años de tu vida vas a estar con esa presión. Pero después, la recompensa es muy, muy, muy buena. ¿Ya? Te lo digo de confianza por experiencia. Y que te vaya muy bien. ¿Listo? Buen fin de semana, chicos. Nos vemos el martes y Dios los bendiga. Chao. Nos vemos. Bye bye. See you.